Un dios se destripa a sí mismo desangrándose hasta morir. De sus restos surge una figura femenina que dará luz a un hijo condenado a vagar eternamente en un inhóspito mundo. Begoten es una locura. Begoten, y traducida al español como Engendrado, es una película experimental del año 1991, escrita, producida y dirigida por Elias Merhish, en la cual nos cuentan una historia nada fácil de digerir, porque además de ser un filme que podría resultar aburrido para cualquiera, el hecho de no tener música, de no tener diálogo, ser en blanco y negro, y de no poseer una trama lo suficientemente clara, aún así consigue impactarnos de una forma muy grotesca. ¿Dije grotesca? Lo grotesco y la idea de considerar a esta producción como de culto viene de las fuertes imágenes que vemos y de la originalidad con la que nos las enseña nuestro joven director de 20 años. ¿Pero de qué va la película? Vemos a un ser sentado en una silla que vomita sus órganos internos mientras sangra, sufre convulsiones y se priva de la vida destripándose a sí mismo. Este ser es Dios, lo vemos en los créditos. Los movimientos corporales mientras se retuerce son realmente perturbadores. Luego, una mujer, Madre Tierra, emerge de lo que queda de Dios y masturba necrófilamente este cadáver, impregnando el semen que logra extraer de Dios en su vagina, quedando embarazada, dando a luz a su hijo, al hijo de la Tierra. Sí, es verdad, esta historia es algo similar a la de Isis de Egipto, quien realiza la misma acción con el falo del difunto Osiris para dar a luz a su hijo Horus, o al Génesis cristiano de María y el Espíritu Santo. Entonces ahora el hijo de la tierra, al estar a la deriva en un mundo terrenal, es capturado por unos seres que el director llama nómadas, que parecen ser una secta y que recolectan todo lo que vomita el hijo de la tierra, lo arrastran y torturan para llevarlo a la hoguera y prenderle fuego. En un cambio de día, Madre Tierra encuentra a su hijo y se lo lleva, pero los sectarios lo encuentran, y aquí viene una de las mejores escenas. Es tan atroz, tan salvaje, y no sé quién más esté de acuerdo conmigo, pero me pareció muy realista la escena del mazazo que le dan en la cabeza al hijo de la Tierra mientras se convulsiona. Le golpean 2 veces en la cabeza con un mazo y se retuerce aún más por la gravedad del impacto. Joder, qué mierda han sido y qué bien ha sido representada esta secuencia. No conformes, estos seres sectarios le picotean el miembro y hay otra secuencia más en la que ahora golpean en la cabeza a Madre Tierra con el fondo de la luna. Ese es un gran plano. Si prestamos atención a la película, sí está algo pesada porque después de esto vemos lo más brutal, lo más mórbido. A ver, que hay que señalar que una de las razones para ver este tipo de violentas películas es para reflexionar y analizar uno de los fenómenos que no observamos y que nos puede llegar a todos, que es el comportamiento violento. A la violencia es mejor verla representada que vivirla en la vida real, porque de esta forma puedes verla, sentirla, emocionarte por verla, tener todo un espectro de sensaciones y de pensamientos con respecto a un fenómeno como es la violencia, sin que necesariamente alguien resulte violentado o agredido por esto. Así que el hijo de la tierra lo han destruido, han acabado con él, pero lo peor viene para Madre Tierra, que comienzan a torturarla también. Están golpeándola en su vagina con unos palos repetidas veces, como si fuera una fuck machine que no da placer, o por lo menos no a ella. Y la desangran golpeándole el estómago. Es muy claro cómo martillan la entrepierna de Madre Tierra y la violan. El hijo de la tierra queda tendido encima de Madre Tierra velándolo, pero un grupo de personas que podríamos pensar que son los mismos sectarios o tal vez otros vestidos de luto desmembran el cadáver de Madre Tierra y le hacen lo mismo al hijo, enterrando los restos y de ahí surgiendo los campos fértiles. Por las referencias que nos da esta cinta, sí podemos pensar que es una alegoría al Génesis, sea cristiano, sea egipcio, griego, occidental. Las personas sectarias que están encapuchadas a través de una tradición o de una religión sacrifican a personas para crear la vida. Esto me recuerda a Tótem y Tabú de Sigmund Freud, donde nos plantea un paralelismo entre el surgimiento del totemismo y el surgimiento de fenómenos sociales como la exogamia, la prohibición del incesto, la religión y la cultura. Freud, en un relato muy parecido a esta película ultragore, nos cuenta que en las tribus primitivas había un macho alfa, un padre que les decía qué era lo que se tenía que hacer, qué estaba prohibido. No les permitía a los machos de la tribu reproducirse con las hembras de esta misma tribu, pues eran sus hermanas, y además el macho alfa pues era quien podía reproducirse con estas hembras, no los demás. Dado esto, los machos de esta tribu se rebelan contra el macho alfa, lo matan, matando así al super yo de la tribu, a quien les decía qué era lo que se podía hacer y no, matan a la ley. Entonces crean
el tótem, con el cual podían representar a esta figura paterna, a este padre, a esta ley que les podía decir qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no podían hacer, constituyendo por medio del tótem la idea de la cultura, de la religión, del mártir. Esto nos lo propone Freud y dice que es algo que sucede en las culturas de todo el mundo. Esto es lo que sucede en Begoten. Los sectarios sacrifican a Madre Tierra y a Hijo Tierra como sacrificio para Dios o para el tótem, y de esta forma crear vida, crear su propia cultura, crear su propia religión. Bestia, película sobre el surgimiento de las religiones, muy recomendable. Nos vemos en la próxima.